Sixteen se trató de un reality que JYP Entertainment realizó junto a Mnet en el año 2015, en donde 16 chicas compitieron para debutar en un nuevo grupo que se convirtió en Twice. Ya sabemos quiénes lograron debutar, pero en este video haremos un repaso por todas las situaciones que las participantes debieron atravesar durante un periodo de 6 meses aproximadamente. Quiero nombrar a la página Doramas YT porque es donde vi el reality y a Sixteen Hispano porque fueron quienes tradujeron los episodios. Su metodología fue extraña desde el comienzo. Hasta los mismos ídolos que participaron en el primer episodio mencionaron que era algo difícil de comprender y que las chicas que participarían se asfixiarían de la presión. Presentaron a las participantes mientras bailaban la canción 7-Eleven de Beyoncé. Las edades de las chicas iban desde los 13 años hasta los 20. Como mencioné, se trataba de 16 chicas, pero se las dividió en dos equipos, el grupo mayor y el grupo menor. Las del equipo mayor serían tratadas como celebridades de JYP, mientras que las del grupo menor serían tratadas como aprendices. La división se basó en las calificaciones que las chicas habían obtenido en sus periodos de aprendices hasta ese momento, desde que audicionaron para ingresar a la agencia. Calificaciones en baile, canto y otras cualidades que son evaluadas en los periodos de entrenamiento. El equipo mayor tenía 7 integrantes y el menor 9. La división fue algo repentina y fría. Sin dar explicaciones a las chicas, se les indicó en qué equipo estaban. Algunas personas opinan que desde ese instante estaba decidido que no se la haría fácil a Jihyo. Para el momento de la filmación, ya llevaba 10 años como aprendiz de JYP Entertainment, pero de todas maneras fue designada al equipo menor. Mientras que a Mina, quien en ese momento llevaba solo un año como aprendiz, el señor JYP le dijo que habían visto algo especial en ella, por lo que fue designada al equipo mayor. La permanencia o cambios en dichos grupos dependió de los resultados de las competencias semanales. Durante las devoluciones del señor JYP, a través de todos los programas, pude darme cuenta que no tuvo mucho sentido. Es decir, no mantuvo un criterio para evaluar. Los motivos para pasar del grupo menor al mayor muchas veces no eran objetivos, eran simplemente decisiones del señor JYP, o muchas veces confundían a las participantes, dándoles buenas reseñas sobre sus presentaciones, pero pasándolas al equipo menor de todas maneras. A las del grupo mayor se les dio un collar con el nombre del programa, lo que representaba ser parte de ese equipo, y que sería arrebatado si bajaban de nivel. Además, una persona del equipo menor fue eliminada luego de cada misión. Desde el momento que debían volver a sus dormitorios, luego de la grabación del primer programa, comenzaron los tratos diferentes para los grupos. Al grupo mayor se le designó un auto lujoso y una casa con todas las comodidades necesarias para vivir bien, mientras que el equipo menor fue llevado en una Trafi, y cuando arribaron a su lugar de residencia no se mostraron complacidas. Las habitaciones tenían entre 3 y 4 camas cada una, e inclusive había un excremento en un estante dentro de una de ellas. Realmente las personas que vieron el programa no entendieron la necesidad de humillar de esa manera al equipo menor. Las mismas chicas dijeron que parecía que alguien estaba viviendo ahí hasta último minuto. Para continuar con las diferencias de trato, algo innecesaria, se estableció un horario para usar la sala de práctica. Las chicas del equipo mayor podían usarla desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, mientras que las del equipo menor solo tenían permitido usarla desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Desde ese momento, las miembros del equipo menor comenzaron a frustrarse, ya que estaban designadas en ese equipo por su supuesta falta de habilidades. Pero con ese horario de ensayos consideraban que era difícil poder practicar para poder mejorar su desempeño. Las chicas pertenecientes al equipo mayor tuvieron la oportunidad de hablar con ídolos pertenecientes a la agencia y recibir clases y consejos, como también de asistir a conciertos y observarlos de cerca, algo que las chicas del equipo menor no pudieron experimentar. La competencia se volvió algo fuerte entre las participantes. Durante las entrevistas personales, se les hacía preguntas sobre quiénes creían que eran peores que ellas o quiénes merecían estar en el equipo menor, por lo que desde el principio se estableció un fuerte entusiasmo competitivo. La primera misión fue llamada ¿Eres una estrella?, a partir de las cuales las miembros realizaron presentaciones individuales para demostrar sus habilidades. Desde el comienzo, las devoluciones del señor JYP fueron duras para las chicas, quienes dieron su todo,
poniéndoles aún más presión e inclusive derrumbando sus ilusiones. Luego de que la misión terminara, se realizaron cambios en los grupos, por lo que se mostró el método de ascenso y descenso, en donde quienes pasan al equipo mayor arrancaban el collar representativo de ese grupo a quienes pasaban al equipo menor, algo que para el público fue considerado como un método llamativo, pero algo intenso para las chicas que lo atravesaban, según comentaron ellas en otros episodios. La segunda misión otorgada fue una sesión de fotos profesional. Como invitadas especiales estaban la fotógrafa Yoo Sun-hee y la editora de la revista V en Corea, Ryu Min-young. Ambos equipos debían elegir conceptos. El equipo mayor eligió el concepto dark, mientras que el equipo menor fue por un estilo de K-pop vintage. Esta fue la misión del renombrado episodio donde la fotógrafa llamó a Ji-hyo gorda, causándole inseguridad durante la sesión fotográfica. 제가 하면서 자신이 없어서 솔직히 좀 숨긴 했어요. 빨리 노래나 춤추는 미션이 있었으면 좋겠어요. 너무 싫어요, 이런 거. E inclusive, cuando fue el momento de evaluar las fotografías, ambas invitadas estuvieron de acuerdo en no hacer a Ji-hyo la ganadora porque consideraban que su apariencia física no era la de una idol de K-pop. 통통해. 너무 통통해서 몸이 체중 관리라는 것도 자기 관리이기 때문에 그게 굉장히 중요한 거잖아요. 그렇다면 두 분의 의견을 받아들여서 저도 주의로 하도록 하겠습니다. Para las fotos individuales, las miembros debieron elegir un objeto poco usual para las sesiones fotográficas. En el caso de Sunmi, eligió un pez que aún estaba vivo, lo cual fue algo impactante. Tuvo que posar con el animal hasta conseguir una toma bonita. Los espectadores del programa consideraron que la fotógrafa tenía maneras groseras de dirigirse a las jóvenes chicas, quienes ya estaban bajo mucha presión para poder destacar en la misión. Hasta algunas de ellas rompieron en llanto debido a las devoluciones que les daba. Luego de esa misión se realizó la primera eliminación, y fue Chaeyoung, quien años luego fue parte del grupo IS-1, luego de participar en otro show de supervivencia. Durante el episodio 5, una de las actividades que debían realizar confirmaba la creencia de que el objetivo del programa era poner a las chicas una en contra de la otra, incentivando el lado competitivo de las participantes, pero de una manera poco amistosa. Los jueces invitados fueron Gain y San-yi. Las chicas del grupo menor tuvieron que dejar mensajes amenazantes para las del grupo superior, mensajes anónimos, lo que fomentó que las chicas del grupo mayor comenzaran a pensar sobre quién podría haberles escrito eso, generando un ambiente de desconfianza y rivalidad. También para la tercera misión, las chicas del equipo menor debían ver los ensayos de las chicas del equipo mayor y elegir a quienes pensaban que podrían superar o ganarles, para luego enfrentarse en un versus con el objetivo de quitarle su lugar en el equipo superior, lo que fomentó el ambiente tenso entre las participantes. La persona eliminada luego de esta misión fue Unsung, quien nunca pudo salir del equipo menor. La cuarta misión designada fue una presentación en grupo frente a una audiencia. Se dividieron en 4 equipos y se mostró el proceso que atravesaron para lograr las presentaciones. Nuevamente tuvieron devoluciones duras por parte de las personas que debían guiarlas. Y al final del episodio se vio otras de las diferencias entre los grupos, ya que el grupo superior estaba teniendo una comida completa en un restaurante, mientras que las chicas del grupo menor solo le dieron lechuga para comer. Además, el episodio siguiente comenzó mostrando otro beneficio del grupo superior, cuando fueron llevadas a una tienda y les dijeron que podrían llevarse todo lo que quisieran. Durante el evento de presentaciones grupales, las personas que asistieron fueron quienes votaron por su unidad favorita, y las ganadoras debieron arrancarle el collar a las perdedoras frente a toda la audiencia. Durante el episodio 9, las miembros pasaron tiempo con sus familias o conversando con ellos a través de llamadas. Una situación que destacó, y no precisamente por ser la mejor, fue cuando Ji-hyo estaba cenando con su familia y su madre hizo el siguiente comentario. 화면에 예전 같았으면 정말 예쁜 모습으로 나올 수 있었는데 왜? 그런 얘기를 해. 솔직하게 하는 거지. 작년에 스트레스를 너무 많이 받아가지고 갑자기 살이 일주일에 한 3, 4kg씩 쪄버리더라고. 정말 갑자기.
사춘기야? 그때가 아마 Los equipos perdedores de los enfrentamientos debieron volverse a enfrentar, pero esta vez entre sí. Y del equipo que menos votos recibió, se eliminó a una integrante bajo el fundamento que realizó más errores, que en este caso fue Momo. 아쉽지만 모모야. Su eliminación fue la que más conmovió a las participantes del programa. Además, el señor JYP dijo que no merecía la eliminación, pero de todas maneras sucedió. Nosotros ya sabemos que Momo sí terminó en Twice, pero para el público en ese momento su eliminación fue realmente inesperada. Momo tenía puntaje alto en las votaciones del público, pero fue decisión del señor JYP. La deducción que tienen muchas personas es que fue solo para generar contenido, el factor sorpresa, que nadie esperaba que sucediera. Y al final del episodio, él mismo dice que no tenía otra opción que eliminarla. 관객들이 투표를 하지 않고 만약에 제가 심사를 했다면 모모는 탈락하지 않았을 거예요. 할 수 없이 모모를 골랐지만 진짜 너무 아쉬워요. Durante el episodio 11 y 12, los miembros del grupo mayor tuvieron la posibilidad de presentarse junto al señor JYP en vivo, algo que para ellas era muy preciado e importante. Luego tuvieron una especie de día libre, en donde realizaron diversos juegos en un parque. En este caso no hubo eliminada, pero sí se modificaron los grupos. Cada una de las participantes debió elegir a las 3 mejores según su opinión personal, pero en base a lo que el señor JYP consideraba que era necesario para ser una estrella de K-pop. Los votos fueron secretos. Quienes recibieron más votos formaron parte de la unidad mayor, mientras que quienes tuvieron menos votos fueron designadas a la unidad menor. Durante el episodio 13, las participantes debieron promocionar a su unidad y a un concierto que tendrían por la noche. Según el señor JYP, el objetivo de eso era ver cuánta energía ponían en ello y cuánta gente podían convocar. Impresionantemente, muchas personas asistieron, y un nuevo método para definir qué equipo estaría en el grupo mayor eran los votos de los asistentes. Cada uno de ellos entró con una bola de color que las chicas les entregaron cuando estaban promocionando y las colocaron en unas cajas. El grupo que más bolas recolectaba pasaría o se mantendría en el equipo mayor. Las chicas se presentaron, eran observadas por la gran audiencia y por el señor JYP. En el episodio 14 se dieron los resultados. En el episodio 15, durante la devolución del señor JYP, el físico de Jihyo volvió a ser criticado. 창피하고 그런 걸 떠나서 다시 그 전처럼 이렇게 빼면 잘 유지할 수 있을 거라고 생각을 했거든요. 근데 어쨌든 제 잘못인 건 맞잖아요. 제가 이렇게 된 것도 제 잘못인 거고 노력은 해봐야겠죠. 변화될 수 있게. Además, en ese episodio hubo una nueva eliminación, y fue Jiwon. La ronda final comenzó, y como eran cantidades disparejas, el equipo menor pudo pedir prestada a una miembro del equipo mayor para la presentación. Para el comienzo de la misión, el equipo menor estaba conformado por Nayeon, Jonghyun, Tsui, Daehyun y Chaeyoung, mientras que en el equipo mayor estaban Sana, Mina, Chaeyoung, Jihyo, Somi y Minyoung. El equipo menor eligió a Jihyo. Para la misión, el señor JYP designó canciones a los grupos en las que pensaba que serían malas, como un desafío, canciones en las que no se sentirían cómodas. Además, ambos grupos presentaron una misma canción y fueron comparadas. Ensayaron durante 6 días, y el día de la presentación se llenó de fans de las participantes. La misión final se transmitió en los programas 16, 17 y 18. Y las chicas demostraron tener una buena relación a pesar de los desafíos que atravesaron. Tsui confesó que antes no era cercana a nadie y que inclusive le daban miedo. 사실 이 방송 하기 전에 언니랑 되게 안 친했어요. 뭔가 되게 무서운 언니였는데 이제 Y Sana habló de lo mal que lo hizo sentir quitarse el collar entre ellas y convertirse en rivales de sus amigas. 근데 같은 연습생으로서 그냥 친하게 지내다가 라이벌이 되는 거잖아. 약간 어색한 그런 것도 있을 때 있었고 그런 게 너무 싫은 거야. 막 목걸이 뺄 때도 그렇고 탈락자가 맨날 나오고. En el episodio 18, las 4 miembros eliminadas volvieron a aparecer para realizar una última presentación con el resto de las participantes.
esa presentación de la canción 7-Eleven de Beyoncé con la que comenzó el programa. Antes de anunciar a las integrantes finales de Twice, las miembros del equipo mayor debieron entregar sus collares representativos. La manera en que se decidió quién estaría en el grupo fue a través del voto del público, ya sea de manera presencial o con los votos realizados a través de la aplicación, como también la opinión del JYP afectó a los resultados. Se realizaron unos últimos cambios del equipo menor hacia el mayor. Nayeon, quien estaba en el equipo menor, subió al mayor, y fue Natty quien salió del equipo en su lugar. A ella le siguió Junghyun, y fue Sunmi quien salió del equipo. Y por último, Daehyun subió al equipo mayor y Minyoung fue eliminada del grupo. Pero el señor JYP anunció que, a pesar de que inicialmente solo serían 7 miembros, quería agregar a 2 más. Tengan en cuenta que para ese momento solo quedaban 2 miembros en el equipo menor que no habían subido, por lo que tanto Tsui como Chaeryeong habrán pensado que se trataba de ellas sí o sí. Una de las miembros que se agregó a Twice fue basándose en los votos del público, por lo que Tsui se agregó al grupo. Pero la sorpresa final fue que la última miembro no se trataba de Chaeryeong, quien aún permanecía en el reality. Según el señor JYP, se trataba de alguien que el grupo necesitaba, alguien que no tenía lo que las demás, y anunció que se trataba de Momo, quien estaba en la audiencia junto a las otras participantes que habían sido expulsadas. Momo subió al escenario temblando y entre lágrimas debido a lo inesperado que fue eso. El señor JYP explicó que desde el principio sabía que quería que ella esté en el grupo y que expulsarla no se sintió bien. Además, comentó que todos los miembros del equipo administrativo y los coreógrafos querían que ella forme parte del grupo final, por lo que se decidió que sea agregada. Y así como así, se anunció que ellas serían Twice. En mi opinión, el final me pareció medio pedorro. Las 4 chicas que sobrevivieron hasta la etapa final e inesperadamente fueron excluidas del grupo, estaban todavía en el escenario cuando tiraron el confeti para las ganadoras. Y todas ellas estaban en shock aún. Por suerte, el conductor se dio cuenta y las invitó a unirse al frente en el escenario. Y todas las participantes que no lograron debutar se unieron en un abrazo y fin. Sí. Terminó en julio del 2015 y Twice debutó el 20 de octubre de ese mismo año con la canción Like U-A. Este fue el resumen del programa de supervivencia coreano 16. Espero que te haya gustado y hasta el próximo video.